Hola, 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 y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, bellezas? Espero que todos estén teniendo un día increíble, lleno de sol, sonrisas y por supuesto, mucho drama turco. Y hablando de drama turco, prepárense, porque hoy vamos a hablar de algo que nos dejó a todos boquiabiertos. Para aquellos que son nuevos por aquí, mi nombre es, y en este canal nos dedicamos a analizar, comentar y sobre todo, a disfrutar de lo mejor del mundo de las series turcas. Nos sumergimos en los romances, los enredos, los personajes icónicos y por supuesto, en esos momentos que nos hacen gritar a la pantalla. Y hoy, tenemos un tema que cumple con todos esos requisitos, la reacción de Hande Erçel al ver a Kerem Bürsin, y la reacción, bueno, digamos que no fue lo que nadie esperaba. Sí, lo sé. Han pasado ya varios meses, quizás hasta un año, desde que se dejaron ver juntos públicamente. Pero la magia, la química, la historia entre Hande y Kerem simplemente sigue resonando. Y aunque cada uno ha seguido adelante con sus vidas y sus proyectos, sus nombres siempre están ligados en la memoria colectiva de sus fans. Es como, ¿recuerdan cuando Ross y Rachel se separaron en *Friends*? Siempre quedará esa chispa, esa esperanza, esa, ¿cómo decirlo?, conexión. Así que en este vídeo vamos a analizar en detalle ese momento, esa reacción, ese todo. Veremos el contexto, las circunstancias y, por supuesto, mis opiniones. Analizaremos cada gesto, cada mirada, cada palabra. Y, por supuesto, veremos qué significa todo esto para nosotros, los fans que amamos y seguimos la trayectoria de estos dos talentosos actores. Antes de que nos adentremos en este apasionante tema, no puedo empezar sin pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, a crecer y a compartir mi amor por las series turcas con todos ustedes. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Así siempre estarán al día con las últimas noticias, análisis y chismes del mundo turco. Perfecto. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en el drama. Empecemos por el principio. ¿Cómo, cuándo y dónde ocurrió este momento? Para poner las cosas en contexto, necesitamos recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos de ustedes sabrán, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. La serie que nos robó el corazón a muchos contaba la historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose. Y como suele suceder, la magia de la pantalla traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Hande y Kerem, quienes interpretaban a Eda y Serkan, respectivamente, iniciaron una relación amorosa en la vida real, lo que causó furor entre sus seguidores. La pareja era simplemente adorable y su relación fuera de la pantalla solo contribuyó a la popularidad de la serie. Eran el centro de atención, la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño de todos. Su relación duró varios meses y durante ese tiempo, los vimos juntos en eventos, en redes sociales, y compartiendo momentos que nos hacían suspirar de romanticismo. Viajes, cenas, felicitaciones de cumpleaños. Era evidente que estaban profundamente enamorados. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son fáciles. Hubo rumores de crisis, de distanciamiento, hasta que finalmente anunciaron su separación. La noticia, por supuesto, entristeció a muchos fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja. Sin embargo, como siempre digo, el amor es así, y lo importante es que ambos fueran felices, aunque fuera por caminos separados. Después de la separación, ambos siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Kerem se dedicó a nuevos proyectos, y Hande continuó cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Ambos, por supuesto, han estado en el foco de la atención, ya sea por sus nuevos trabajos o por sus relaciones sentimentales. Ahora bien, ¿cuál es el contexto del momento que nos ocupa? Este momento, este evento, esta reacción, tuvo lugar en. Durante este evento, Hande y Kerem, por circunstancias del destino, se encontraron. La presencia de ambos actores en el mismo lugar ya era suficiente para generar expectación. Los paparazzi, como siempre, estaban al acecho, listos para captar cualquier interacción, cualquier gesto, cualquier indicio de lo que podría suceder. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué hizo Hande? ¿Cómo reaccionó Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí viene la parte crucial, el momento que todos estábamos esperando.
En lugar de la emoción, el nerviosismo o la incomodidad que muchos esperaban, Hande se mostró tranquila, serena y sonriente. Sí, sonriente. Ante la presencia de Kerem, Hande exhibió una actitud de profesionalismo y madurez que sorprendió a muchos. Su sonrisa fue genuina, sus interacciones fueron corteses y amables y su comportamiento general transmitía una sensación de paz y tranquilidad. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en captar el momento. Las fotos y los vídeos inundaron las redes sociales y los portales de noticias. La reacción de Hande, en lugar de ser un drama, se convirtió en un ejemplo de elegancia y profesionalismo. Kerem, por su parte, también mantuvo una actitud similar. Se mostró respetuoso, sonriente y, en general, mantuvo una interacción amistosa con Hande. Los dos, aunque distanciados, demostraron una madurez admirable al manejarse en un entorno que, sin duda, podría haber sido tenso para ambos. ¿Qué significó esto? ¿Qué podemos interpretar de esta reacción? Primero que nada, creo que es importante destacar la profesionalidad de ambos actores. En el mundo del espectáculo, a menudo nos encontramos con dramas, escándalos y situaciones incómodas. Sin embargo, Hande y Kerem demostraron que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura. Esto es algo que sin duda es digno de admiración. En segundo lugar, creo que la actitud de Hande nos dice mucho sobre su personalidad. A pesar de todo lo que pudieron haber vivido, demostró que es una persona fuerte, segura de sí misma y capaz de dejar el pasado atrás. Su sonrisa, su serenidad y su amabilidad fueron un mensaje claro: ha superado la situación y está lista para seguir adelante. Por otro lado, la reacción de Kerem también es digna de mención. Mostró respeto y cortesía hacia Hande, lo que indica que entre ellos hay una historia de cariño y consideración. También es importante tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidos estos actores. Constantemente son juzgados, analizados y criticados. En este contexto, su actitud positiva y respetuosa fue un ejemplo de cómo manejar la situación con gracia y elegancia. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el tiempo cura las heridas. Aunque hayan tenido una relación sentimental, Hande y Kerem demostraron que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de la separación. En segundo lugar, que la madurez es clave. La actitud de ambos actores fue un ejemplo de profesionalismo y madurez. Supieron manejar la situación con gracia y elegancia, evitando el drama y los escándalos. En tercer lugar, que la vida sigue. Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han encontrado nuevos proyectos, nuevas relaciones y nuevas oportunidades. La vida, como suele decirse, sigue su curso. Es importante destacar que cada persona vive el duelo de manera diferente. No todos reaccionan de la misma forma ante una ruptura. Lo importante es respetar el proceso de cada uno y permitir que cada persona encuentre su camino. La reacción de Hande fue sin duda una sorpresa para muchos, pero también fue un ejemplo de fortaleza y madurez. Demostró que es posible dejar atrás el pasado y seguir adelante con una sonrisa. Por supuesto, no podemos olvidar que el mundo de las series turcas está lleno de misterios y especulaciones. Siempre habrá rumores, chismes y teorías sobre las relaciones entre los actores. Sin embargo, lo más importante es recordar que ellos también son personas, con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. En resumen, el momento de Hande y Kerem en ese evento fue mucho más que una simple interacción. Fue una demostración de profesionalismo, madurez y, sobre todo, de que la vida sigue. Fue un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, es posible mantener una actitud positiva y seguir adelante con una sonrisa. Y ahora, hablando de seguir adelante, ¿qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra interpretación? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan, qué otras cosas notaron, y qué les pareció la actitud de Hande y Kerem. Compartan sus opiniones. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y mis análisis con ustedes, y me emociona saber que hay tantos apasionados por las series turcas como yo. Y llegamos al final de este vídeo, y no puedo terminar sin agradecerles por estar aquí. Gracias por ver, por escuchar, por compartir su tiempo conmigo y por su apoyo constante.
Son lo mejor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y finalmente díganme en los comentarios qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal. ¿Qué series quieren que analicemos? ¿Qué actores o actrices les interesan? Estoy aquí para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sigan disfrutando del maravilloso mundo de las series turcas. Chao, chao.